El Señor madrugó, como siempre, en esta semana de Pascua. Llega al templo y los líderes de los judíos, con el temor de que él fuera a tumbar las mesas otra vez, pues van y lo confrontan y le dicen: ¿con qué autoridad haces estas cosas? El Señor, ya sabemos, les responde, luego les da la parábola. Luego ellos, después de haber escuchado la parábola, se alejan humillados, derrotados por el Señor, y le envían a algunos muchachos, discípulos de ellos, fariseos, junto con herodianos, partidarios de Herodes, para tentarlo públicamente. Le preguntan sobre la moneda, el denario. Cristo responde de una manera impresionante, los deja callados a todos, y resulta que fariseos y herodianos no eran las únicas sectas que había en estos tiempos. Cuando el Señor estaba en la tierra, habían otro tipo de ideas religiosas, de sectas, de movimientos políticos, pero quizás esos son los más importantes: fariseos, herodianos y estos que vamos a ver hoy, los saduceos. Era muy particular esa secta. En esta escena vamos a estar estudiando la primera intervención que los saduceos hacen en el Evangelio de Marcos. Vamos a ver un primer punto así: un intento por ridiculizar la doctrina. Y ahí vamos a abarcar versos 18 al 23. Y luego vamos a ver cómo el Señor los confronta por la mala comprensión que esta gente tiene de Dios y de su palabra. Y vamos a titularlo así, ese segundo punto: la hermenéutica ortodoxa. Versículos 24 al 27. Adrede voy a usar esos términos, no solo para que nos familiaricemos, sino para que veamos la importancia que tienen. Hermenéutica ortodoxa. Bueno, como saben, no es recomendable usar tecnicismo ni nada de eso, pero voy a usar esas palabras adrede por el tema que vamos a tratar hoy. Bueno, comencemos. Primer punto: un intento por ridiculizar la doctrina. Versículo 18 dice: algunos saduceos se le acercaron. Hermanos, en una sola mañana el rey ha vencido a las representaciones religiosas y políticas más grandes del país, sin armas, con el poder de la palabra. Entonces, otra de las sectas que había eran los saduceos. Cuando ellos se dan cuenta de eso, se le acercan al Señor. Y no se acercan para congraciarse, lo hacen para hacer otro tipo de pregunta capciosa. A propósito, estos saduceos es una denominación judía que realmente no era tan grande, era exclusiva. ¿Por qué? Porque la mayoría de saduceos eran los aristócratas del país. Es más, de los saduceos casi siempre se nombraba al sumo sacerdote. ¿Por qué se llaman saduceos? Ellos, al parecer, se llaman así conmemorando a Sadoc, un sacerdote que fue guardado por Dios y que fue escogido por Dios para ser el sumo sacerdote en días de Ezequiel. Dios prometió que de los de Sadoc él siempre levantaría el sumo sacerdote. Entonces probablemente de ahí se tomaron para colocarse ese nombre, saduceos. ¿Sí? Ahora, en todo el Evangelio de Marcos, esta es la primera y la única vez que aparecen los saduceos en el libro de Marcos. Por eso es que Marcos nos explica qué creen, o por lo menos cuál era la característica principal de ellos. ¿Qué dice Marcos?
los que dicen que no hay resurrección. ¿Sí? Para que cuando el lector, que era la iglesia de Roma inicialmente, estuviera leyendo, aparecen de la nada, no, pues él les explica, como en un paréntesis. Esos son los que decían que no hay resurrección. ¿Sí? ¿Por qué se acercan al Señor? Y ya que no creen en esa resurrección, ¿por qué preciso se acercan es a hablar de eso? Como aquellas personas que se acercan es para hablar de lo que no se está de acuerdo, para generar polémica. ¿Para qué? ¿Por qué hacen eso? Pues hermanos, seguramente esas personas se han percatado que la interpretación bíblica de Jesús no es del todo farisea, pero se inclina más hacia el lado de los fariseos. Y ellos, como saduceos, como son otra secta que se contradicen entre sí siempre, pues ellos quieren hacerle ver a Jesús el error de los fariseos, de los que tienen esas posturas. Eso nos deja la lección también de que no todo lo de los fariseos era malo. No todo era malo en la doctrina de ellos. Es más, en Mateo 23:3 Jesús dijo: guarden todo lo que los fariseos les enseñan, pero no los imiten a ellos, porque ellos enseñan, pero no lo viven. ¿Se acuerdan? Mateo 23:3. Es decir, doctrinalmente había muchas cosas sanas en la secta farisaica. Había muchas cosas sanas. Por ejemplo, los fariseos creían en la existencia de un mundo espiritual. Usted y yo creemos eso. Los fariseos creían en ángeles. Usted y yo creemos en ángeles. Creían en la resurrección, en las visiones. Para ese tiempo, visiones de profetas, ¿no? Creían en la vida más allá de la muerte. Es decir, muchas de nuestras doctrinas tienen origen de lo que estudiaban los fariseos. Pero hay otro detalle muy especial que tenían estas personas. Ellos le daban a las escrituras, por lo menos en el principio, ya sabemos cuando estudiamos Marcos 7 que ellos pues erraron después, cuando añadieron tradiciones de hombres. Pero por lo menos al principio, ¿ellos qué hacían? Tenían el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, y a todos los libros les daban la misma importancia. Los consideraban inspirados y sagrados. Es lo que en el cristianismo se iba a llamar luego el canon. ¿Sí? Ellos creían en la inspiración canónica. Nosotros también. ¿Y por qué ahorita decían que muchas de las posturas de Jesús tienen parecido con las de los fariseos? Pues por todo esto. La mayoría de veces cuando Jesús apela al Antiguo Testamento, ¿qué cita Cristo? Cristo en los diálogos. Todo lo basa del Antiguo Testamento. ¿Especialmente en qué? En los profetas y en los salmos. Jesús no solamente cita la Torá, o la ley, o el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Jesús cita todos los libros. Porque para Cristo, como creían los fariseos inicialmente, todos los libros tienen el mismo valor. En cambio, los saduceos creían solo en la Torá. Para ellos, lo único inspirado por Dios era la ley, el Pentateuco. Los demás libros eran una especie de segunda categoría. ¿Sí? Si usted mira, por ejemplo, en Lucas 24, y en todas las veces que Jesús habla y cita el Antiguo Testamento, se deja ver la distribución que los judíos hacían de la Biblia. Para nosotros, por ejemplo, la Biblia, ¿cómo está distribuida? Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, libros proféticos, ¿no? Así es como en Occidente se distribuye la Biblia. Pero originalmente, cuando estaba la Tanaj, es decir, la Biblia en hebreo, el Antiguo Testamento, los hermanos del discipulado ya saben que estoy hablando. Para los judíos,
el Antiguo Testamento tenía 3 divisiones: Torá, los 5 primeros; profetas, se incluían muchos libros, incluyendo Josué; y los escritos. En los escritos estaba Salmos, Proverbios, incluso ahí estaba Crónicas. Bueno, entonces dense cuenta, es lo que para nosotros sería Pentateuco, profetas y libros poéticos, ¿sí? En pocas palabras, en ninguna parte deuterocanónicos. A propósito, sigamos adelante. Versículo 14. ¿Qué habíamos visto en el versículo 14? ¿Se acuerdan cuando los jóvenes fariseos se acercan a Jesús y le dicen maestro? ¿Se acuerdan que ya estudiamos que eso era más sarcasmo que confesión, no? Pues resulta que cuando los saduceos se acercan a Cristo, en el verso 19, hacen lo mismo. Se acercan, vienen al Señor Jesús, y ellos van a tener otro tipo de artimañas, porque cada secta tiene su toque, ¿no? Cada secta tiene su característica. Los fariseos son muy astutos, ¿no? Quieren poner trampas tremendas. Los herodianos con sus toques políticos. Pero los saduceos, vamos a ver que tienen 2 artimañas. Primera, una que ya los fariseos hicieron, maestro. O sea, bajo el mismo espíritu con el que los fariseos le decían maestro a Jesús, los saduceos también no creían en las credenciales del Señor. Era más bien como algo irónico o sarcástico. Y la segunda artimaña de esas personas sí es particular de ellos. Proponen un caso. Llegan a proponer un caso, ¿sí? Hipotético. Pero nos damos cuenta que es un intento por ridiculizar una de las doctrinas más importantes del judaísmo de ese tiempo. ¿Cuál? La resurrección. Que por cierto es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Es más, si hay una persona que dice que es cristiana, pero no cree en la resurrección, o dice que ya se llevó a cabo, esa persona ni siquiera es salva, porque es una doctrina fundamental. Bueno, los saduceos negan la resurrección, pero tienen algo muy interesante. Dicen el 19, maestro, Moisés nos dejó por escrito. ¿Se dan cuenta? Ellos solamente creen en lo que Moisés escribió, la Torá. ¿Sí? Entonces, no, nosotros somos bíblicos porque nos basamos en la Torá, en lo que escribió Moisés. Los saduceos dirían eso. Entonces, no puede pasarse por alto que la interpretación de ellos aparentaba tener sustento bíblico, ¿no? En lo que Moisés decía. Claro, como les decía ahorita, la secta de los saduceos colocaba la Torá como regla única de vida y práctica, por encima de los otros libros de la Biblia, ¿sí? Y negaba la existencia de cosas espirituales. Usted puede ver eso, por ejemplo, en Hechos 23:8. Allá se dice claramente que ellos no creen en resurrección, en ángeles, ni espíritus, nada de eso. Por eso para ellos los libros de los profetas no son tan creíbles, porque en los profetas que hay ángeles, visiones, profecías, ellos no creen eso. Solo creen lo que está en el Pentateuco. Bueno, dice, Moisés nos dejó escrito, y empiezan a contar, o más bien a citar un versículo, o a citar unos pasajes de la Biblia. ¿Cuáles versículos están citando ellos? Deuteronomio 25, del 5 al 10. ¿Ven? O sea, para ellos, Moisés escribió Deuteronomio. Bueno, más, es peor aún, hay gente hoy día que dice que es cristiana y no cree que Moisés escribió el Pentateuco. Hay gente que cae más bajo que los saduceos. Por lo menos esta gente sabe que fue Moisés el que escribió Deuteronomio.
Bueno, presentan un caso. ¿El caso cuál es? El de Deuteronomio 25. Se habla ahí de la ley del levirato. La ley del levirato era un tipo de matrimonio donde si un hombre tenía otros hermanos y resulta que él no daba hijos, los hermanos debían tomar a la viuda para tener por lo menos un hijo con ella. Y así el hijo de ella, o que haya tenido con ella, fuera como una especie de sucesor del hermano. Y el nombre del hermano no desapareciera. Y así la familia siguiera creciendo bajo el nombre del hermano. ¿Sí? Era una manera de que las propiedades, los bienes, no se salieran de la familia, sino que quedaran ahí mismo. Y para que la familia no se extinguiera, para que no se borrara el apellido, diríamos hoy día. ¿Cierto? Bueno, entonces estas personas se acercan y dicen esto. La ley dice que si un hombre está casado, un hombre que está casado muere sin dejar hijos, su hermano debería tomar a la viuda para levantarle descendencia. Entonces aquí vemos cómo ridiculizan o tratan de hacerlo a la resurrección. Entonces, ¿qué pasará cuando ocurra la resurrección si una misma mujer pasó por 7 hermanos? ¿De cuál de todos ellos ella será la mujer? Será la esposa. Dense cuenta, hermanos, las herejías y las falsas doctrinas parten de premisas equivocadas. Si uno destruye la premisa fundamental, destruye las conclusiones. ¿Cuál es la premisa equivocada para los saduceos en eso que están diciendo? La premisa equivocada es: en la resurrección va a haber matrimonio. Entonces, si en la resurrección va a haber matrimonio, entonces la resurrección es ridícula, porque ¿con cuál se va a casar cuando resuciten si tuvo 7? ¿Sí? Vean eso, las herejías hacen eso. Parten de premisas equivocadas y dicen verdades incoherentes. Porque si el matrimonio va a seguirse llevando a cabo en la resurrección, entonces aquellas personas que legítimamente se casaron varias veces, pues entonces ¿con quién se van a casar si la poligamia nunca ha sido permitida? Entonces hay un error: el matrimonio no es bíblico o la resurrección es bíblica. Ellos que decían, lo que no es bíblico es la resurrección, porque la Biblia en Génesis habla del matrimonio, pero no habla en ningún lado de la resurrección, ni Éxodo, ni Levítico, ni Número, ni Deuteronomio. ¿Ven? Esa era la idea ética de los saduceos. Entonces estos hombres hablan, como les he insistido, para ridiculizar la doctrina. No es un sano cuestionamiento, es lo que diríamos hoy, es la típica falacia del hombre de paja. O sea, se inventan un caso para burlarse, no para aprender, para burlarse, una falacia. ¿Sí? Pasa como cuando uno habla la palabra, pues están siendo de la soberanía o de la predestinación, y sale la falacia del hombre paja. Entonces somos robots. Entonces podemos pecar. ¿Sí? Casos con premisas equivocadas, con conclusiones antibíblicas. Bueno, entonces, hermanos, hemos visto en ese primer punto el intento de esas personas. Vemos que todo parte de ideas que ignoran las escrituras. Por eso nos lleva al segundo punto: la hermenéutica ortodoxa. Versículo 24. Jesús les dijo: ¿no es esta la razón por la que están equivocados? Miren eso. Alguien está equivocado. No existen dos verdades. Frente a dos conclusiones, hay una que necesariamente está equivocada. O es blanco o es negro, por lo menos en muchos asuntos. En este caso, ¿la resurrección es algo ridículo y falso, o la resurrección es legítima y es bíblica? Pero no pueden ser las dos, y vamos a convivir, vamos a evangelizar juntos, somos hermanos, amén. No, alguien está equivocado y Cristo se los dice: ustedes están equivocados. ¿Por qué? Dice, miren esto: no entienden o ignoran las escrituras y el poder de Dios.
Miren que el Señor responde con una pregunta retórica. ¿No es verdad que ustedes están equivocados porque ignoran la Escritura y el poder de Dios? Es una pregunta confrontativa. ¿Por qué si ellos están diciendo Moisés nos escribió? O sea, ellos tienen sustento bíblico. Claro, hermano, las sectas siempre tienen sustentos bíblicos. Pero sus conclusiones se derrumban por la mala comprensión que tienen. Los saduceos habían utilizado una pequeña sección de Deuteronomio y la están interpretando aisladamente para negar una doctrina que se revela claramente en otros libros de la Biblia, como Job, Salmos, Daniel, Isaías. Pero el problema es que como no creen sino solo en los 5 primeros y no en los otros. ¿Ven? Por eso el problema de ellos es un problema de hermenéutica. ¿Qué viene siendo la hermenéutica? La capacidad de interpretar correctamente la Escritura. Eso es hermenéutica. Acercarme y hacerle al texto las preguntas adecuadas, sin meterle al texto mi cultura o mi forma de pensar, sino que el texto me diga a él, independientemente de todo, la verdad de las cosas. Eso es hermenéutica. Ellos estaban teniendo una pésima hermenéutica. Imagínense, a la luz de un pasaje como Deuteronomio 25 están negando la resurrección. Pero el Señor les está diciendo, erran ignorando las Escrituras, pero ¿qué más? El poder de Dios. Las sectas no solamente tienen una pésima hermenéutica, no saben interpretar la Escritura, se alejan de la interpretación histórica, sino que tampoco tienen un sano conocimiento de la persona de Dios. Ignoran el poder de Dios. Lo mismo, otra vez, pongamos otro ejemplo de herejías con las premisas equivocadas. Dios ama a todos por igual. Dios no castiga, el infierno no existe. Conclusión, el infierno no existe porque Dios no castiga. ¿Y Dios no castiga por qué? Porque todos son hijos de Dios. ¿Cómo hacemos para destruir esa herejía? Atacando la premisa fundamental. La premisa fundamental es: todos somos hijos de Dios. El universalismo. Si comprobamos bíblicamente que Dios no considera a todos sus hijos, y que Dios, aunque es amor, también se enoja con santa y eterna determinación, entonces todas las demás conclusiones se derrumban. Entonces, los dos problemas de las sectas, ¿cuáles son? Primero, erran al interpretar la Biblia. Segundo, no conocen a Dios. Comenta Sproul, abro comillas: la enseñanza sobre la resurrección implica a Jesús. No se limita a ciertos textos del Antiguo Testamento. Sproul cita Job 19, Salmos 16, Salmos 17, Salmos 73, Isaías 26, Isaías 53, Ezequiel 37, Daniel 12, Oseas 6, Oseas 13. Hermano, tiene mucho sustento bíblico la resurrección. Pero continúo con la cita. Sino que se basa en la persona del Dios vivo y que da vida. Cierro comillas. En otras palabras, hay suficiente sustento bíblico para mostrar que la resurrección es cierta. Pero incluso más que los sustentos bíblicos que tenemos a Dios. Y Dios es un Dios de vida, que da vida. Eso es lo que hace Cristo, nos confronta con la Escritura y también con la esencia de Dios. Para los saduceos, no hay lógica en creer en una resurrección. No tiene sentido. Son el típico grupo teológico, el típico grupo social
que se cree los intelectuales de la época. No, es que no tiene sentido, no tiene lógica. ¿Cómo así que un muerto volverá a vivir? Si el cadáver se descompone y se vuelve polvo. No puede ser. ¿Sí? Tratar de imponer el raciocinio de la escritura va a llevar necesariamente a herejías. No, es que los milagros en la Biblia no pueden ser reales. Debe haber una explicación para las plagas de Egipto. Debe haber una explicación para eso de que Jesús caminó sobre el mar. Esas son cosas fantásticas y rompen con las leyes de la física. Hay muchos saduceos también en los días de hoy dentro de las iglesias. Y es verdad que la fe no nos hace tontos. La fe no nos quita la mente. La fe cristiana bíblica es intelectual. Pero la fe cristiana bíblica no permite que prevalezca el raciocinio o las leyes de la falsamente llamada ciencia, dice Timoteo, por encima de las escrituras. La Biblia dice que Dios creó todo en 6 días literales, y así es y punto. Aunque la ciencia diga que fue por millones de años, cambios cambios en el planeta. No, la Biblia no dice eso, eso es falso. Bueno, ¿no cabe la doctrina de la resurrección en las mentes racionales e ilustres? Pues el Señor les amonesta y les dice: ustedes indirectamente están negando la omnipotencia de Dios. ¿Sí? ¿Por qué niegan el poder de Dios los saduceos? ¿Es que acaso no es posible para Dios reconstruir y levantar a los muertos en un momento dado de la historia del mundo para traerlos a juicio? Lógica y humanamente hablando, eso es impactante, eso casi que no cabe, pero por fe y por Biblia sabemos que así va a ser. Será imposible para Él juntar cada átomo que haya pertenecido a generaciones antiguas hasta congregar a los billones de seres humanos ante su estrado. Pues Él es todopoderoso. ¿Cómo es posible que Dios trascendental y omnipresente se haya hecho hombre? No, eso no puede ser, no tiene sentido. Pues ¿acaso hay algo imposible para Dios? Versículo 25. Mira la respuesta de Jesús: cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, ¿sí? Sino que serán ¿qué? Como los ángeles en los cielos. Miren, el Señor está respondiendo y Él da por sentado la veracidad de la resurrección. Y no solo eso, da por sentado la existencia de ángeles, da por sentado la existencia de los cielos, de una vida más allá de la muerte. ¿Ven la respuesta de Cristo, todo lo que contiene? Él les está atacando todas las falsas creencias, o más bien todo ese escepticismo que ellos tienen. Lo dudan todo, pero no dudan de sus dudas. Así son muchos ateos y agnósticos. Dudan de todo, pero no dudan de sus dudas. Cuestionan todo, pero no se cuestionan a sí mismos. Jesús los cuestiona a ellos y a todos los que quieren imponer su raciocinio o quieren imponer sus interpretaciones privadas a la Escritura. Cristo aprovecha para aclarar públicamente y destruir la premisa fundamental de ellos. ¿Cuál era la premisa de los saduceos? La premisa equivocada: que en el cielo va a haber matrimonio. Si se les prueba que no va a ser así, su intento por ridiculizar la resurrección con Deuteronomio 25 quedaba en ridículo, ahí sí ellos. Y es lo que hace el Señor. El Señor demuestra públicamente, bíblicamente,
que cuando la resurrección general se lleve a cabo, la institución del matrimonio dejará de existir. Se les cae la premisa, se les derrumban las confusiones. Lo que creen es elegir. Dice Jesús, los seres humanos resucitados serán como los ángeles que están en el cielo. No como enseña la secta mormona, de que los hombres van a tener alas, pues, van a tener alas, o participarán de las categorías angelicales, o que nos vamos a convertir en ángeles, o como enseña el sentimentalismo popular, los angelitos en el cielo, pequeñitos con arpas y alas. De ninguna manera. Aquí lo que Jesús está enseñando es que la santidad, la gloria y la asexualidad que ahorita tienen los ángeles serán reales en los que resucitan. Los que vamos a resucitar, o mejor dicho, todos los que vamos a resucitar, porque la resurrección va a ser para todos, tanto buenos como malos resucitarán y se colocarán frente al trono en el juicio final. Y están resucitados, tienen un cuerpo glorificado, o más bien adaptado para lo que se viene. Asexuales, claro, ya no tiene sentido la reproducción, ya todas las almas existen, ya no hay que existir nuevas almas, por ejemplo. Ya la muerte no existe. La reproducción tiene también el propósito de que la especie se mantenga. Y si ya todos van a vivir por la eternidad, ya no va a ser necesario ni siquiera el matrimonio, por eso. Bueno, ¿qué le va a pasar a los santos que resucitan? Daniel 12:3. Daniel 12:3. Dice, los entendidos brillarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia o la vergüenza, para el desprecio eterno. Dice, los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. 2 al 3, 12, 2 al 3. Entonces, ¿qué dice Jesús? Deuteronomio 25 no aplica para hablar de resurrección. ¿Es un texto bíblico? Sí. ¿Inspirado? Sí. ¿Sagrado? Sí. ¿Escrito por Moisés? Sí. Pero no aplica para hablar de resurrección ni para decir que no es cierto, mucho menos. Porque en el cielo no va a haber matrimonio. Cuando resuciten, no va a existir el matrimonio. Los seres humanos van a ser como ángeles. ¿En qué sentido? No se van a dar en casamiento, van a ser asexuales, no van a tener sexualidad, genitales para reproducirse, ya no es necesario. Y los santos tendrán gloria y santidad. Bueno, así que los parentescos que hoy día existen en el cielo quedarán obsoletos. Ya en el cielo no vamos a tener a nuestros padres como tales, o nuestros hijos como tales, o la esposa como tales. Serán hermanos, todos iguales. Bueno, van a ser innecesarios también los parentescos. Ya es una vida glorificada. El problema es que no hay como esa comprensión plena para aceptar esto. La vida venidera no se puede concebir bajo los términos de la presente. Eso lo diría Barclay, un comentarista. Tratamos de imaginarnos el porvenir después de esta vida como si fuéramos a vivir otra vida igual a esta. ¿Sí me entienden? Es difícil para nosotros pensarlo o imaginarnos, porque todo lo que nos imaginamos es lo que vivimos acá. ¿Sí? Pero hay muchas cosas que van a cambiar, empezando por nuestra apariencia o por lo menos nuestra naturaleza. ¿Cuánto más los parentescos? Bueno, cito a otro comentarista, Morris, dice, la resurrección no es la restauración de la vida como nosotros la conocemos, sino la entrada a una nueva vida que es diferente.
Cierro comillas. Anoten esta cita bíblica, 1 Corintios 2:9. Ese texto Pablo nos dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón del hombre, son las que nos tienen preparada Dios. No lo hemos visto ni lo hemos escuchado. Es más, los pastores ni siquiera tenemos derecho a ponernos a especular, porque la Biblia no nos da suficiente información, porque no nos han dicho, ni nuestros oídos ni nuestros ojos saben, pero Dios lo ha preparado todo y va a ser más grande de lo que lo imaginamos, más hermoso y glorioso. ¿Listos? Entonces, jaque mate: saduceos son herejes y sus ideas son falsas, aunque digan que tienen sustento bíblico. ¿No? Ahora, anoten esa cita bíblica, 1 Corintios 15, del 35 al 49. En la iglesia de los Corintios hubo un problema sobre la doctrina de la resurrección. Hubo unos filósofos: ¿cómo así que resurrección? ¿Cómo van a venir los muertos? ¿En qué cuerpo? En ese versículo, léanlo en casa, con su familia, en el devocional familiar de este día. Lean, del 35 al 49. Ahí está más a fondo con qué cuerpo vendremos, cómo seremos. ¿Sí? Un poco más profundo está el tema. Volvamos al texto principal. Versículo 26. Ahora miremos esto. Ya vimos la hermenéutica equivocada. ¿Cómo es para que alguien haga interpretaciones antibíblicas? Ahora miremos cómo es la hermenéutica ortodoxa, la correcta, la verdadera. Miren esto, versículo 26. En cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiente, cómo Dios habló? ¿Sí? El Señor está brindando sustento bíblico a su respuesta. Y nos llama mucho la atención el tipo de sustento que da, ¿cierto? Porque no podemos pasar por alto, hermanos, que el Señor está refutando la mala interpretación de los saduceos, no con un versículo textual, sino con una deducción lógica implícita en el pasaje. Dicho de otra manera, Jesús está citando Éxodo 3:6, un versículo que uno lo ve y uno no se imagina que ahí está hablando de resurrección. Pero Cristo está usando ese versículo para mostrar que Moisés sí enseñó la doctrina de la resurrección, aunque fuera implícitamente o indirectamente. A propósito, ahora que recuerdo, no les di los textos paralelos. Voy a citar a uno de esos textos paralelos. Los textos paralelos están en Mateo, capítulo 22, y Lucas 20. Lucas 21, perdón. Leamos el de Lucas 21. Vamos a leer uno de los versículos de Lucas 21. Leamos dos. Lucas 21, 36. Lucas nos va a complementar. 21, 36. No, perdón, Lucas 20, si es Lucas 20, verso 36. Lucas 20, 36, dice: tampoco pueden ya morir,
pues son como ángeles, ¿sí? No es que vayan a ser ángeles, son como ángeles. Y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Miren el 38. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él. Abraham, Isaac y Jacob, para los días de Éxodo 3, están muertos hacía siglos, hermanos. Pero Dios dice, Él es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque para Él todos viven. El que muere en Cristo vive, no está dormido profundamente como enseñan algunas sectas, como el adventista. Viven, están vivos. Bueno, sigamos adelante. Verso 26. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Los saduceos creen solo en la Torá. ¿Algún libro de los 5 primeros tiene que mostrarme resurrección? Bueno, pues Cristo les da Éxodo. ¿Sí? Porque, a ver, Dios sigue diciendo que Él es Dios de Abraham cuando Abraham está muerto. ¿Cómo es posible que Dios asegure continuar su relación de pacto con seres muertos? Si sus vidas están supuestamente abandonadas en el vacío, en el olvido perpetuo, en la nada, se murieron. No. Cristo dice, Abraham, Isaac y Jacob viven con Dios. La relación con Dios es la única que no se rompe con la muerte. Yo soy hijo de Noel y Luz Estela, y hoy hijo de Dios. Cuando esté en el cielo ya no seré hijo de Noel y Luz Estela, pero seguiré siendo hijo de Dios. Bueno, la relación con Dios no se rompe. Seremos hijos de Dios siempre. Por eso Jesús les dice, Él les enfatiza, ustedes están muy equivocados, versículo 27, se los dice de frente. No está ese miedo a ofender. Usted se cree que tiene la verdad. La escritura es la verdad. Y una sana interpretación respeta contextos. Si alguien está equivocado, o alguien está muy equivocado, aquí Jesús dice, ustedes están muy equivocados. Bueno, entonces démonos cuenta, hermanos, para terminar, cómo un mal entendimiento de una sola doctrina puede repercutir en la salvación del alma. No hay doctrina que haga parte, no hay doctrina que haga parte de la ortodoxia cristiana histórica que sea de papel. Que uno diga, bueno, lo importante es que todos somos cristianos. Y en el cielo, Dios no va a preguntar quién era bautista, o presbiteriano, o pentecostal. No, en el cielo todos, pues hermanos, obviamente no va a haber denominaciones. Pero con base en esa excusa, la gente no quiere estudiar, están pecando por ignorancia. Diría Jesús, ustedes están muy equivocados. Hay que estudiar la Escritura. Toda doctrina es importante estudiarla, porque la doctrina cristiana es un todo coherente. Y cuando tenemos claridad doctrinal con ese todo coherente, lo que implica la verdad del Evangelio, entonces tendremos una sana práctica del Evangelio. ¿Se acuerdan que uno de los problemas que ya estudiamos meses atrás de los días de Jesús era el entendimiento que había del matrimonio? Miren todo lo que conlleva. La mala doctrina siempre lleva malas prácticas. Entonces no pase carta de divorcio y listo, acabó. Y se casaban, se recasaban y bueno. Todo cristiano, sí, tiene el deber de desechar las doctrinas que no tienen fundamento bíblico, aunque se haga llamar históricas o apostólicas. Por ejemplo, el purgatorio, la Inmaculada Concepción, la intercesión de María y de los santos, el Evangelio de la Prosperidad, el ministerio femenino, son algunos ejemplos de doctrinas fraudulentas.
que dicen que tienen fundamentos bíblicos, pero hacen las mismas técnicas hermenéuticas de los saduceos. De todas maneras, no porque, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana haya errado en tantas cosas, vamos a desechar absolutamente todo. Porque hubo un tiempo, por ejemplo, del siglo II al siglo IV, que la Iglesia Católica era la única iglesia sana que había, antes de que se volviera pagana. En esos siglos hubo conclusiones sanas que aún todavía nos toca mantener y no podemos rechazarlas con el miedo de ser señalados como católicos. Hay doctrinas que han sido expuestas y desarrolladas por la Iglesia histórica, y aunque no aparecen textualmente en la Biblia, sí tienen asidero bíblico. Ejemplo, la Santísima Trinidad, la doble naturaleza de Cristo, la membresía de la Iglesia, la total depravación, la vigencia del día del Señor. Son doctrinas implícitas. Bueno, muéstreme la Biblia donde dice Trinidad y le creo. Los saduceos hacían lo mismo. Muéstreme donde dice resurrección y la Torá y le creo. Las sectas de hoy que reclaman textualmente en la Biblia los nombres de las doctrinas erran mucho por ignorancia de las Escrituras y del poder de Dios. Porque este tipo de sectas generalmente usan pasajes aislados, como hacían los saduceos. Pero la doctrina ortodoxa, bíblica, sana, tiene una interpretación armoniosa. No hay contradicciones ni incoherencias. Todo se conecta con todo. Hay contextos que aclaran otros pasajes. Así que, hermanos, y los que nos escuchan, hermanos que nos escuchan también, nunca será prudente ignorar la doctrina en nombre de un celo no conforme a ciencia, ¿no? Un celo que rehuye de todo lo que es tradición. Hay muchas personas que huyen de la doctrina histórica porque les da miedo caer en doctrinas de hombres. ¿Será que las doctrinas de los fariseos, que era la resurrección, es una doctrina de hombres porque ellos la creían? No. Es bíblica. Así como todas las que he mencionado lo son. Y mis hermanos, una manera de identificar a falsos maestros es esa. Mire cómo se apartan de la doctrina histórica. Mire cómo hagan proclamar que la interpretación privada de ellos es mejor que la de otros. Es mejor que la otorgada por la iglesia triunfante. Peor aún, ellos creen que tienen la interpretación verdadera. Siglos después, un ángel se le aparece a George C. Smith y le dice que hay que restaurar la iglesia y fundan los mormones. Los testigos sin Jehová, toda la iglesia apostató, tenemos que levantarla de nuevo. Russell y Rutherford fundan la secta de los estudiantes de la Biblia, testigos sin Jehová. Luego, falsas profecías de Miller, de Elena White, adventistas. Y así tienen en común todas las sectas el hecho de creer que la interpretación de ellos es la verdadera, mientras que la iglesia lo que creyó siempre fue falso. Esa pretensión, esa arrogancia es característica de las falsas doctrinas. Bueno, cuando nos encontremos con creyentes, con verdaderos hermanos que quieren desprestigiar la doctrina y decir que no es cosa importante, hay que decirle, hermano, tenga cuidado, no erre mucho, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Hay que confrontar a hermanos que están sinceramente equivocados y mostrarles que hay doctrinas que están implícitas en la Biblia. Imagínense, en el pasaje de la zarza se está hablando de resurrección, textualmente no, pero implícitamente sí. Así también pasa con la Trinidad, con otros temas. Hay que estudiar la Biblia en contexto. Y eso es lo importante de tener en cuenta, lo que ya otras personas más sabias que nosotros han estudiado siglos antes de que nosotros hubiéramos existido. Amén. Oremos.